Bueno, hermano, vamos a comenzar con una oración, primeramente dándole gracias a Dios que Él sea el que nos use para poder ministrar. Todo lo que hacemos lo hacemos con el propósito de aprender más de las cosas de Dios y bueno, más que todo también a poder ministrar a las personas que están allá afuera y bueno, alimentarnos todos, porque para eso pues estamos aquí. Para los que no nos conocen, somos el Faro Apostólico de Brooklyn. Nuestra iglesia está localizada en el 3598 de Nostrand Avenue en Brooklyn, New York. Hoy tenemos servicio estatal de las 5:45. Y si nos están viendo por las redes sociales y quiere conectarse a la clase, pues el ID del Zoom para conectarse es simplemente 917-530-6009. Bueno, vamos a comenzar con una oración y después comenzamos a despedazar la clase. Amén. Oremos. Padre, en tu nombre Jesús, gracias te damos una vez más. Gracias esta mañana, Padre amado, por este día que nos regala, Señor. Te pedimos, Padre amado, que en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú quien tome control. Que cada palabra que salga de nuestros labios, Señor, sea edificatoria, Padre Santo, para todo lo que están al alcance de nuestra voz. Te pedimos que tú quites todo impedimento, Padre Santo, que la atmósfera, Señor Jesucristo, sea la atmósfera, Señor, que agrade tu presencia, para tu gloria y para tu honra, Señor. Alcanza cada necesidad, alcanza cada hogar, alcanza cada mente, Señor, que esté escuchando en estos momentos, que vaya a escuchar esta clase más ruego, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, gracias a Dios, hermano. Quiero saludar a todos los de la iglesia que están conectados a través de Zoom. Dios te bendiga. No voy a mencionar los nombres porque son muchos y bueno, no me da tiempo a mencionarlos todos, pero sí, como ya saben, la clase nuestra pues son dinámicas. Les invitamos a que puedan compartir también esta página si están viendo a través de Facebook. Quiero mandar un saludo también en especial creo que el hermano Ángel Andino está conectado con nosotros, si no me equivoco. No, no. Él no está conectado todavía. Tiene un poquito de dolor de cabeza. Ok, está bien, hermano. Pero tenemos sí el hermano Martínez que está allá en Sydney, en la casa de los hermanos andinos. Bueno, amén. Y tengo el honor también, tengo a mi preciosa esposa que está aquí al lado mío. Amén. Tengo al hermano Juan y la hermana Alicia. Amén. Que están conectados con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar entonces a hablar la clase. Les invito, si nos están viendo por YouTube, que se suscriben. Y si están viendo por Facebook, pues también pueden dar like y pueden poner comentarios en la página de comentarios, que lo vamos a estar monitoreando. Amén. Amén. Bueno, hoy queremos hablar sobre el tema restauración para el descarriado. Restauración para el descarriado. Y le voy a pedir al hermano Juan que me lea la lectura bíblica. Amén. Y dice en Santiago 5, 19, 20: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. En Gálatas 6, del 1 al 2: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Me encantan estas dos escrituras, hermanos, porque me ministró mucho cuando hablamos respectamente a los descarriados. Los descarriados, si algo aprendemos que a veces toca nuestros corazones, es cuando hay diferentes tipos de descarriados. Aunque todos están en la misma categoría, pero hay algunos que se desvían del camino, pero todavía sienten un temor a las cosas de Dios. Amén. Y mientras que hay otros, no sé si usted ha notado la diferencia, donde a veces cuando se descarrían y como que le entra como una rebeldía en contra de las cosas de Dios. Pero sí, no importa en cómo se estén sintiendo, lo importante y lo que vamos a aprender es que Dios todavía los ama todos. Amén. O sea, a nuestro Señor Jesucristo todavía el brazo salvador está extendido para tratar de alcanzarlo. Y me encantó la escritura que pusimos en Santiago 5, porque le dice: si alguno de entre vosotros se haya
dice extraviado de la verdad, dice, y alguno le hace volver. Le está hablando ahora a nosotros, la iglesia. Y en parte lo que vamos a estar cubriendo hoy es lo esencial que entendamos que como iglesia no nos podemos olvidar de los descarriados. No nos podemos olvidar de los que se han, por una razón u otra o un afán, ¿cómo se dice?, desviado del camino correcto. Porque te garantizo que Jesucristo no se ha olvidado de ellos. Amén. El nombre de ellos se queda grabado en sus mentes y eso es esencial. Amén. Por esa razón era lo que yo iba a decir. Esa razón era lo que yo iba a decir, de que si Jesucristo, que deja a las 99. No, you will hear him now. Sigue, hermano Francisco. Yo decía, si Jesús, nosotros no nos podemos olvidar de las almas que se apartaron, porque si Jesús, que deja a las 99 por dejar una, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo más? Si Jesús es nuestro mayor ejemplo, si Él es si nosotros somos embajadores de Él, que estamos supuestos a hacer lo mismo que Él hizo. Entonces eso es un tema muy importante y me encantó el punto que usted trajo, hermano Roberto. No, y que luego vamos a despedazar ciertas escrituras, pero hay una escritura que me ministra mucho porque dice como si Cristo estuviera dentro de vosotros diciendo, rogándonos, usa la palabra rogándonos, reconciliaos con Dios. Y la razón por que siempre me ha llamado la atención esa escritura es porque dice rogándolos, que es como si estuviera, en inglés se dice pleading, reconciliaos, reconciliar, como si tuviera, como se dice, es como un lamento, cuando uno tiene un hijo que está descarriado o que está por caminos erróneos, eso le parte el corazón a cualquier padre. Y eso solamente me imagino yo un fragmento de lo que nuestro Dios siente. Así es. Entonces, dice en Gálatas, dice, hermanos míos, si fueres sorprendido, dice, en alguna falta sobre que os sois espiritual, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y esa frase la vamos a despedazar más luego, pero es muy importante, porque le está hablando a la iglesia. Cuando si cogemos un hermano que ha cometido una falta o que se ha desviado del camino, la meta nuestra no es la acusación. El enfoque nuestro no es la falta o el error que el hermano cometió. El enfoque es restaurarlo. Porque a veces se nos hace fácil anclarnos en el pecado, en el error, en la falla. Entonces, hay una escritura que yo siempre estoy citando que dice, si alguno... déjame ver si me recuerdo ahora exactamente. Dice, venid luego y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, como la blanca lana serán emblanquecidos. Y el enfoque de esa escritura en Isaías no es el pecado, es el perdón del pecado, es la redención. O sea, no es señalarle, pero tú hiciste esto, tú hiciste aquello. No. Lo que es la restauración. Y eso es lo que vamos a despedazar más luego en la clase. Luego la hermana Miriam, si ya pues me puede leer el primer párrafo donde dice, debemos unirnos a los dos versículos. Amén. Dice así en nombre de Jesús. Debemos unir los dos versículos finales de la carta de Santiago. Los versículos 19 al 20 y Gálatas del 6, 1 al 2. ¿Por qué? Por tanto, Santiago como Pablo estaban escribiendo la restauración de un descarriado. Dos ministerios fueron encomendados a Pedro por el Señor. Primero, él debía atrapar hombres, en Lucas 5:10. Pero en segundo lugar, debía alimentar al rebaño, en Juan 21:17. Estos dos ministerios están comprometidos con cada cristiano. La obra de salvar almas y la obra de pastorear almas. Dice, todos los que permanecemos al Señor debemos buscar a los pecadores perdidos, pero también debemos estar listos para restaurar a nuestros hermanos y hermanas cuando se desvían de Él. Caín preguntó una vez, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En Génesis 4, del 8 al 10. Como cristianos somos solo eso. Somos solo eso. Somos responsables de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Si fallan, caen o retroceden, debemos preocuparnos por ellos y salir tras ellos para atraerlos al regreso del Señor.
Vea cómo se desarrolla esta verdad en Santiago 5, 19 al 20. Bueno, Amén. vamos a comenzar despedazando desde el principio. Y una parte que me llama la atención es que dice, se hace un entrelace entre las dos escrituras que acabamos de leer en la lectura antifonal. Y él dice, por tanto, dice, porque Santiago y Pablo, dice, estaban escribiendo sobre la restauración del descarriado. Por eso, como cuando comenzamos, dijimos que el enfoque que vamos a estar despedazando y anclándonos por un par de minutos es que todavía Jesucristo no se ha olvidado de una alma descarriada, de una oveja perdida. Y eso es esencial para cada uno de nosotros, porque a veces nosotros, como estamos bendecidos, como estamos bien delante de Dios, como nuestro ministerio está floreciendo, se nos hace fácil, hermano Juan, olvidarlo de que hay almas que están todavía doloridas allá afuera. Hay almas que estuvieron en esta verdad, estuvieron en la presencia de Dios y por un motivo u otro, afanes de la vida que no llegan al clavo en estos momentos, no se encuentran ahí. Y por más que digamos, el hermano Andino, mi pastor y mi padre, tenía una frase que siempre me ministraba, y era que él decía que no hay persona que más sufra en esta tierra que una alma apartada. Y él lo daba por experiencia, lo que él pasó, porque cuando él estuvo apartado, una de las cosas que más lo impactaron era que la falta que él hacía estar en la presencia de Dios. Y cuando usted ha experimentado la presencia de Dios, eso es algo que marca tu vida para el resto de tu vida. Y a eso es lo que está hablando el hermano Andino. Yo personalmente he testificado esto en sin número de ocasiones. Pasé una experiencia una vez donde el Espíritu me llevó a visitar una familia que se había descarriado, y cuando comencé a hablar con uno de ellos en privado, él me confesó personalmente que a veces él se levantaba temprano, visitaba el área del vecindario donde estaba la iglesia y se quedaba a cruzar la calle escuchando los servicios. Y con lágrimas, nunca se me olvida esa experiencia, con lágrimas me contó que él se podía imaginar en su mente cuando estábamos en la iglesia y el devocional, y él me estaba describiendo esto, y él decía, yo me imagino cuando me recuerdo los momentos cuando estábamos en la iglesia y cantábamos y estábamos cantando el devocional en el altar y todo el mundo corriendo, brincando, saltando, y de repente caía una gloria, una presencia de Dios que como que llenaba el templo, y esto era un apartado que estaba describiendo esto. Y lo decía con lágrimas, y después terminó diciéndome, yo daría cualquier cosa para estar una vez más en esos momentos. Amén. Hermano Rubén, una de las palabras que muchas de las personas allá afuera no entienden cuando nosotros decimos una persona apartada, pero la escritura lo describe como un extraviado o una persona descarriada. Pero casi siempre yo creo que la palabra que la Biblia casi menciona es extraviado, que es lo mismo. Un extraviado, un apartado o un descarriado. Voy a pedirle, hermano Francisco, búscame el significado secular de la palabra descarriado. Eso es importante porque hay otro punto, hermana mía, que a mí siempre me gusta mencionar. Yo no considero toda persona que haya entrado en un templo y no haya regresado una alma apartada. Quiero hacer ese énfasis. Yo estoy hablando específicamente de personas que tuvieron una relación íntima con Dios. Personas que saben lo que es estar lleno con el Espíritu Santo. No estoy hablando de un niño que se crió en la iglesia, cuando llegó a la juventud no regresó más, porque no despertó interés en las cosas de Dios. Eso no es lo que me estoy refiriendo en el momento. Me estoy refiriendo particularmente en personas que han estado en la presencia de Dios, que saben lo que es estar bajo esa, ¿cómo se dice? Esa lluvia temprana, o sea, y ese impacto que hace en nuestra vida es esencial. Y hermano, yo quería agregar algo, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de las personas que han conocido de Dios, han tenido una experiencia personal con Dios, y pues luego por algo de motivo se apartan, y pues esto sucedió en mí, lo digo por experiencia, ya de los 19 años que gracias a Dios Él me ha permitido estar en sus caminos, pues en cierto momento nos apartamos de Él, no fue quizás por un largo tiempo, pero sí un par de meses.
Y puedo testificar de que nada en el mundo, por mucho que uno haga, ¿verdad? Nada llena un vacío que hay dentro de uno. Se siente que algo hace falta en uno, y uno, pues, como conocedor de la palabra, sabe lo que es. Y es la presencia de Dios, el poder sentir esa gloria de Dios, porque sabemos que cuando nos apartamos de Dios, pues no es Dios el que se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él, y por ende pues no podemos sentir su gloria en nuestras vidas. A mí me entró como un miedo, hermana Alicia, cuando lo mismo nos pasó a nosotros, ¿verdad? Tuvimos unos cuantos meses también fuera de la iglesia, y a mí me entraba un temor, hermana, que yo decía, no, yo no me voy a meter a ese lugar, o yo no quiero ir a ese otro lugar, porque el temor me agarraba. Temor de Dios. El temor de Dios, y yo decía, no, yo no voy a ir para allá, porque si llega a pasar algo, yo no estoy bien con Dios, y no quiero que Dios me agarre así desprevenido, o no irme con el Señor. Y un dato bien interesante, hermano, que a veces yo sé que todos hemos experimentado. Hay un dicho que dice, si tú aprendes a andar en bicicleta, pueden pasar los años, pero jamás se te olvida. Jamás se olvida, ya. Entonces, esa cosa, ese dicho es, hermano, que cuando nosotros conocemos al Señor, y por X motivos, pues pasa y ya pues no le servimos, el Señor pues no nos deja en paz. Amén. O sea, el Señor siempre está, ya sea 5 o 10 años, pero el Señor siempre está poniendo sueños, siempre está poniendo recuerdos, hijo vuelve, pero en realidad cuando nosotros hablamos con... por decirlo así, con personas que han conocido a Dios, siempre nos dicen, tuve un sueño, Dios me está llamando. Amén. Entonces siempre Dios está depositando algo en sus vidas. Sí, me recuerda, yo estaba hablando hace Siempre llama poco, la atención, no Dios. sé si fue con Miriam o con quién era que estábamos hablando de esta conversación, pero estaba hablando, uno sabe cuando uno por primera vez se enamora, ¿verdad? Con una persona, y por motivos de la vida hay una separación, no importa qué pasó. El resto de tu vida, esa relación, ese contacto hizo un impacto tan grande que usted nunca se va a olvidar. Amén. No importa que haya sucedido, eso es un impacto que jamás usted se va a poder alejar, se va a poder olvidar. Entonces, ¿cuánto más cuando nosotros tenemos un impacto con la presencia de Dios, con un Dios vivo, con un amor que no se compara con ningún otro amor aquí terrenal? El más que se le acerca bíblicamente hablando es el de una madre hacia un niño, pero se acerca un poco, no lo cubre completo, y eso es esencial. Quiero decir algo que me llamó la atención, que dice, 2 ministerios fueron encomendados a Pedro por el Señor Jesucristo. El primero fue que le dijeron que él debe atrapar a hombres, o sea, le dijeron que le iban a hacer pescador de hombres. Eso significa que él iba a ganar almas para Dios. Pero después el segundo punto que le encomendaron a Pedro es que debería de alimentar el rebaño. O sea, para que usted vea el cuidado que Dios tiene. O sea, nuestra responsabilidad es rescatar, ganar almas para Dios, pero también nuestra responsabilidad es no nos podemos descuidar el rebaño. Y parte del cuidado del rebaño, como van a ver hasta en varias fotos, parte del cuidado del rebaño es las ovejas que lamentablemente están apenas creciendo, madurando, pues se desvían. Y esto, si analizamos esto, que por esto es que me encanta la Biblia, porque la Biblia es neutral para todos, dice que todos nos descarriamos. Amén. Todos. No importa si tú has estado en la iglesia toda tu vida, llegan momentos en tu vida donde tu vida espiritual flaquea, nos descuidamos, tomamos decisiones que en el momento no nos damos de cuenta que nos van a desviar de la voluntad de Dios. Cuando abrimos los ojos, wow, ya yo llevo 2 meses, 3 meses que no siento la presencia de Dios. O sea, y eso es importante también, porque a veces categorizamos una persona descarriada como una persona que rebelde, apartada, que no quiere saber de la iglesia. Hay personas que se congregan y están descarriados. Sí, amén. Eso es un punto esencial. Una de las cosas, hermano Rubén, que yo me recuerdo,
que la hermana Andino siempre nos decía que cuando ellos se apartaron de los caminos del Señor, dice que ella los ponían a ellos en las casas a dar servicio, a dar culto. Dice que creo que ponía al hijo de ella mayor a predicar, creo que a Rubén lo ponía a testificar y creo que a la hermana de Rubén creo que la ponía a cantar. Y era porque, como ella dice, que ella se recordaba, ¿verdad?, cuando ella estaba en la iglesia. Parece que eso, como que ella quizás no lo podía dejar, Sí. porque se le venía a su mente cuando ella estaba en la iglesia. Entonces dice que ella ponía a los hijos de ella a dar un servicio en la casa, cuando ella se alejó de los caminos del Señor, ¿verdad? Y es bonito eso. Yeah. Hay un personaje que quizá la hermana mía se recuerda el nombre de ella, creo que es de la iglesia de Máximo, si no me equivoco, y me toca mucho porque es una hermana de una iglesia de aquí local, creo que vive en Manhattan, si no me equivoco, y ella una vez a la semana pues pone una enseñanza que ella misma da por un teléfono, un celular, los lunes, Sí. Y ella pone a sus hijos, creo que tiene un hijo y una hembra y un varón, son jovencitos, y los pone a abrir los servicios, A cantar. y parece quizás para algunos insignificante, pero yo me recuerdo cuando mi mamá hacía eso con nosotros. Amén. No estábamos en la iglesia, no nos congregábamos, y es más, me recuerdo que ella como quiera nos abría la Biblia, nos leía una escritura bíblica, nos hacía que reactuáramos como un servicio en la casa. En la iglesia. Y me recuerdo cuando comenzó Moraima, la hermana Karen sabe quién es Moraima, que es la suegra de la hermana Karen. Cuando mis padres estaban apartados, no estaban estaban descarriados, disculpe, la hermana Moraima fue una de las herramientas que Dios usó para tocar nuestras puertas y convencer a mis padres que por lo menos le permitieran que llevar a los niños a la escuela dominical. Y la hermana Moraima, pues ella era la que los venía a buscar a la casa. Y me recuerdo que íbamos caminando por Brooklyn, porque la iglesia quedaba un par de bloques un poquito retirado, íbamos a pies a la escuela dominical, y Dios bendiga a la hermana Moraima donde quiera se cuente en estos momentos, porque fue una de las primeras herramientas que Dios usó para encaminar mis padres para que pudieran, como se dice, restaurarse o restaurar su relación con Dios. Amén, gloria a Dios. Y eso es esencial. Dice un punto, dice, estos dos ministerios, está hablando de los ministerios de Pedro, dice, están comprometidos con cada cristiano. Amén. La obra de salvar almas es la obra de pastorear almas. Está diciendo que esto nos corresponde a todos nosotros. O sea, esto no es solamente, este mandato no es solamente para el pastor, para el copastor, para el presidente de caballero, de dama, no. Todos nosotros deberíamos de sentir ese deseo de ganar almas para Dios. Amén. De restaurar almas. Y ahí tenemos un vecino que se congregaba anteriormente. Hermano, yo he pasado esta experiencia, quizás ustedes la han pasado en muchas ocasiones, donde una persona que no conozco y chocamos en el mercado, y la última vez que me pasó fue en un restaurante que se llama El Salvadoreño, y creo que eso era en Plainfield, fue, si no me equivoco, Elizabeth, New Jersey. Fuimos a comer con mis padres y mi esposa en un restaurante que se llama El Salvadoreño, que se encuentra en Elizabeth, lo recomiendo grandemente. Y la mesera que nos estaba sirviendo era salvadoreña, y ella quería como 25 años, creo, más o menos. Sí, y nosotros comenzamos un diálogo con ella, y ella pues comenzó a hablarnos de El Salvador, y comenzamos a hablar de nuestras experiencias con El Salvador, y mis padres pues estuvieron presentes cuando un terremoto grande que pasó en El Salvador, y le contamos la montaña que arrasó con una comunidad completa, pero la joven era muy joven, ella no se recordaba estos eventos, y tenía apenas 20 y pico de años, pero cuando estaba hablando y nosotros nos identificamos como pastores, se le notó en su rostro, no hay palabra para poder expresar correctamente, pero yo sentí en mi espíritu que ella conocía las cosas de Dios. Y eso me ha pasado a mí en sinnúmeros de ocasiones. Y no que me lo tienen que decir verbalmente, sino que mi alma por dentro gime, porque hizo contacto con una alma. La mejor forma que lo puede
explicar, hermano Juan, es la escritura de cuando Juan el Bautista y el niño Jesús estaban aún en el vientre de sus madres. Y cuando se juntaron las dos madres, dice que algo surgió. O sea, y yo creo que con nosotros pasa lo mismo. Cuando nos acercamos, cuando mi espíritu, mi alma entra en contacto con una persona, aunque esté descarriada o no, que haya conocido de este movimiento. Y yo creo que Dios permite eso para dejarnos saber a nosotros, para que nosotros sentamos el gemir que Dios siente por las almas que están descarriadas. Sí, amén. Un último punto que leyó la hermana Miriam, dice: todos los que pertenecen al Señor debemos buscar a los pecadores perdidos. Dice, pero también debemos de estar listos para restaurar a nuestros hermanos y hermanas cuando se desvían del camino. Y aquí trae un ejemplo grande. Caín le preguntó: ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Sabemos que cuando Caín le hace esta pregunta a Dios, tenía un espíritu de rebeldía. Caín se molestó, acababa de matar a su hermano. Y cuando Dios comienza a reclamarle: ¿dónde está tu hermano Abel?, él se molesta. ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Pero bíblicamente, hermanos, si nosotros somos guardia de nuestros hermanos, mi responsabilidad es proteger a mis hermanos. O le voy a hacer una pregunta a ustedes que tienen hermanos y hermanas. Yo tengo una hermana y un hermano, y cuando íbamos a la escuela, si yo me enteraba que había una pelea con mi hermano, donde yo estuviera, yo enganchaba corriendo. Amén. Si había un pleito con mi hermano, había un pleito conmigo, y viceversa. Entonces, y no es que mis padres me dieron instrucciones: tienes que pelear por tu hermano. No, es un instinto de proteger, que nos nace de protegernos a nuestros hermanos y compañeros. Entonces, ¿cuánto más a los hermanos de la fe? Amén. Deberíamos de sentir ese instinto cuando un hermano está descarriado. No importa lo que surgió, no importa el motivo, no importa cuántas discusiones yo he tenido con mis hermanos. ¿Cuántas veces me han caído mal? ¿Cuántas veces han expresado que me han molestado en mi juventud, en mi niñez y en mi vida de adulto? Pero pase lo que pase, siempre son mis hermanos. Amén. Siempre están en mi corazón, siempre están en mi mente. Y si alguno de ellos está pasando por una dificultad, es mi dificultad, yo la siento. Si están enfermos, si están doloridos, a mí me duele. Y ese es el sentir que Dios quiere que nosotros sintamos por los hermanos de la fe. Amén. Amén. Amén, Dice, hermano. diga. Sí, a esta razón también, con más razón debemos nosotros asistir a los hermanos, porque ¿de qué sirve entonces el segundo gran mandamiento que nos dio Jesús? Amarás al prójimo como a ti mismo. Amar simplemente no significa, hermanos, decirlo, porque también dice la palabra: no améis de palabrería. Hay que actuar con hechos, hermanos. ¿Y cómo podemos decir que amamos al hermano, principalmente aquel que se apartó de los caminos de Dios, si ni siquiera le mostramos ese amor? Nosotros estamos supuestos a demostrarlo, a protegerlo, a buscarlo, a estar más cerca de él. No solamente decirlo, no, porque sí, porque yo amo. Entonces, ¿dónde está el hecho? No, yo diría, entonces, ¿cómo podemos cumplir con ese segundo gran mandamiento? Y el no hacerlo es una categoría, en inglés se usa la palabra, it's a selfish attitude. Es una actitud egoísta, donde nos enfocamos en nuestro bienestar y no estamos preocupados por el sentir de mi hermano o mi hermana. Dice, si fallan, dice, caen o retroceden, debemos de preocuparnos por ellos y salir tras de ellos para traerlos de regreso al Señor. Yo siempre, a veces cuando los hermanos me dicen, ¿sabes qué, hermano? Tuve un sueño con la hermanita, con el hermanito, o he estado pensando en la hermanita en este momento. Yo siempre doy el mismo consejo. Número 1, comunícaselo a tu pastor. Nunca es bueno tomar la acción sin que tu pastor esté involucrado o sepa lo que usted va a hacer cuando se habla respecto a las ovejas que Dios lo haya mandado a pastorear. Y número 2, sea obediente al sentir que Dios ha depositado en su corazón. Vaya, visite, llame, toque puertas, chequea a ver cómo está. Porque si mi hermano
pase una crisis, que lo hemos pasado como toda la familia, aunque él no me quiera ver, eso es problema de él, yo le voy a tocar la puerta. Amén. Yo también tengo algo que decir acerca de eso. Y es que debemos tener cuidado. La razón por la cual digo esto es que anteriormente ustedes mencionaban, por ejemplo, el ejemplo de la hermana Andino, la hermana Blanca Andino, ¿verdad? Y también se mencionaba de que, usted mencionaba, pastor, de que todos nos descarriamos. Yo tengo una escritura, y es en 1 Corintios 10, versículo 12, que muchos conocemos. Y es que dice en el nombre de Jesús: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, el que cree que está bien, que se cuide, que tenga cuidado. O sea, hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros, porque estamos en la carne y la carne es débil. Así que nosotros debemos tener esa compasión, porque nosotros no podemos vernos o no queremos vernos en esa situación, hermano. La hermana Miriam decía que le daba miedo, por ejemplo, perderse. De la misma manera, hermano, si un cristiano no siente ese temor, el temor de apartarse de Dios, entonces yo diría que debemos orar más y debemos acercarnos más a Dios, porque el temor de estar lejos de Dios, que a cualquiera le puede pasar. No, bíblicamente la Biblia lo identifica que así es. Hermano Martínez. Amén, hermano. Yo estaba citando el mismo versículo que el hermano Francisco. Una de las cosas es que podemos entender que nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos y ponerlo en el lugar de esos hermanos, ¿verdad? Porque, como dice la palabra bien clara, que tenemos que afirmarnos a nosotros, ¿verdad? Para poder ayudar a otros y considerar que si nosotros estamos en esa situación, ¿cómo quisiéramos nosotros que nos tratarían? ¿Cómo lo quisiéramos nosotros, verdad? Que mostraran ese amor para rescatarnos nuevamente. Entonces, bien claro dice, ¿verdad? Ese versículo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces pensamos, oh, yo estoy bien, yo estoy saludable, yo estoy afirmado en el Señor. Y no es así. Por eso el Señor quiere que lo examinemos primeramente, ¿verdad? Por eso es importante el ayuno, la oración, los estudios, ¿verdad? Para ver a dónde es que estamos nosotros para poder alcanzar a otros. Porque no queremos ir a rescatar a alguien que está en hoyo y caernos también. Amén. Amén, eso es importante. Bueno, vamos a pasar a la próxima parte. Pues la hermana Lisa, si me puede leer la próxima página donde dice, se han extraviado de la verdad. Amén. Se ha extraviado de la verdad. Es lo más difícil posible para cualquiera de nosotros retroceder. Santiago indica esto cuando dice, si alguno se ha extraviado de la verdad. Esto se refiere a un error doctrinal. También se refiere a la conducta moral cuando usa la expresión el error de su camino. Cuando nos apartamos de la verdad, no aplicamos la verdad a nuestra vida y no obedecemos a la verdad. Esto conduce a lapsus morales y al fracaso en la conducta, y nadie es inmune a este peligro. No es necesario que retrocedamos, pero siempre existe el peligro. ¿Por qué? Porque tenemos tres grandes enemigos que desean nuestra ruina. Amén. Eso, bueno, ahí hay tela para cortar, como dicen en Puerto Rico. Quiero saludar. Una opinión acerca de lo primero que decía, por ejemplo. Sí, es más fácil, dame un minuto, Francisco. Quiero saludar rápidamente a todos los que se han conectado a través de las redes sociales. Dios bendiga a todos, hermanos, amigos. Si quieren poner comentarios, preguntas, eso apoya a este ministerio. Y si está viendo a través de YouTube, te invitamos a que te suscribes y que también pongas un comentario o preguntas. Y bueno, gracias a los que están ahora dando al corazoncito. Y esa es tu forma de decir amén y aleluya. Amén. No lo podemos decir quizás audiblemente porque lo está viendo, pero sí dándole ese corazoncito y esa manita. Y eso bueno, pues es tu forma de darle gracias a Dios y así amén. Amén. Hermano Francisco, ¿iba a decir algo? Sí, hermano, yo tengo un aporte que dar acerca de la primera oración aquí. Es que dice que es lo más fácil posible para cualquiera de nosotros retroceder. Piénselo de esta manera. Una escalera que lleva a un monte.
escalera, es más fácil para usted caer, retroceder hacia abajo, hacia el inicio, resbalar, que usted llegar a la cima. Llegar a la cima cuesta. Y todos estamos en esta categoría porque ninguno tenemos superpoderes, ninguno somos Superman, ninguno tenemos pie de robot tampoco. Así que estamos todos en la misma categoría. Es más fácil para nosotros retroceder que lo que es para nosotros seguir avanzando. Y eso es me encanta ese ejemplo, esa ilustración que trae el hermano Francisco, Dios me lo bendiga. Porque anoche creo que estábamos hablando con la hermana Alicia y el hermano Juan de una experiencia que mi familia pasó años atrás cuando fuimos unas vacaciones y estábamos escalando una montaña. Y era un hike bastante intenso, casi de 6 horas one way para subir y 6 horas para bajar. Y si algo nos recordamos siempre, hermana Miriam, ¿verdad? Es que subiendo, como dijo hermano Francisco, es bien fácil resbalar y caerse. Me atrevería a decir que es imposible que ninguno de nosotros no hayamos resbalado en el camino subiendo, porque había lugares, momentos donde era casi había que subir a cuatro pies, en 4 patas. Entonces, es bien fácil resbalar, pero también otro punto, el pensamiento de regresar y decirle, espérate que esto no es para mí, yo estoy muy viejo para esto, yo me voy, siempre estaba en mi mente. Es tanto que me recuerdo cuando estábamos subiendo, como nosotros pues no teníamos la experiencia, pues abajo hacía un calor inmenso, pero en la montaña arriba había una tormenta de lluvia, de nieve, de todo, y neblina, etcétera, etcétera. Y no me recuerdo que cuando estábamos subiendo a la mitad, los jóvenes, mis hijos, se fueron adelante y ya yo estaba, fíjate, no tenía fuerza. Pero, y si hubiera sido por mí, quizás hubiera regresado. Pero los rangers del parque me decían, oye, señor, tú no estás vestido bien, tú tienes que regresar. Y yo le decía, yo no voy a regresar porque mis hijos están adelante, tengo que seguir los pasos de mis hijos porque no los voy a dejar solo en la montaña. O sea, y constantemente que veía un ranger bajando y me veía que yo andaba en pantalones cortos y una camisa de manga corta y sabían que hacía un frío inmenso. Bueno, me recuerdo, si no me equivoco, que uno de los rangers, una jovencita, parece que le caía en gracia y le dio pena, se quitó su jacket que tenía y me lo dio. Y era porque decían, pero el punto que estoy tratando de traer es lo importante, el fragmento que señaló el hermano Francisco, que eso pasa por nuestra mente. Y los que están escuchando, los hermanos que están conectados a través de Zoom, los que están viendo a través de las redes sociales, el pensamiento de volver atrás, te garantizo que te ha visitado. El desánimo nos visita a todos. Sí, el desaliento nos visita a todos. No todos reaccionamos. En el viaje que estoy hablando, varios no llegaron a la cima de la montaña. Mi esposa se regresó. Mi hijo que está ahí en el sonido se regresó. Mis 2 hijos se regresaron y mi sobrino también se regresaron. O sea, de los que subimos, no fuimos todos los que arrancamos y llegamos a la suma. Y así son los caminos del Señor. Y eso es lo que está enfatizando el autor de esta clase. Lo importante que es que entendamos que aquí no hay ningún súper espiritual. Hermano Rubén, y lo del caso que más nos asustamos fue que se extraviaron. Por la prisa. De los jóvenes y de mis hijos se extraviaron y ese fue el susto peor para mi esposo porque yo no sabía que ellos se habían extraviado. Porque ya tú te habías rajado. Sí, ya yo estaba tratando de bajar, que parece que nunca iba a llegar allá abajo. Pero el susto peor que pasó él y mi hermano fue que mis hijos se extraviaron. Sí, estamos hablando. Y eso es importante porque eso fue ya cuando habíamos llegado a la cima de la montaña y estábamos hacía un frío. Y cuando yo digo que hacía frío, hermano, yo me crié en Brooklyn, estoy acostumbrado a un frío. Pero ese día en esa montaña, estaba yo con mi cuñado Rolandito y no estábamos vestidos correctamente y hacía un frío, una llovizna, una neblina. Y mi hija que está aquí con nosotros, no sé si ella quiere contar la historia, ella era la que estaba dirigiendo el grupo en esos momentos. Y ellos por la prisa arrancaron y se fueron bajando. Y yo seguí la ruta de ellos también por la misma prisa, el desespero de salirme de ese lugar. Pero cuando yo y mi cuñado, como tenemos experiencia
ya haciendo hiking shows anteriormente, nos dimos de cuenta rápido que el color que estábamos siguiendo de la ruta era incorrecto. Y ahí me entró un pánico porque yo dije, espérate, mi hija Cynthia y los demás jóvenes, que eran unos jóvenes que estaban con nosotros, se fueron por esa ruta. Y esa ruta sí te lleva abajo, pero es una ruta más larga. Y yo decía, wow, se van a tardar como quizás 8 o 9 horas en bajar. Y yo dije, ahí yo me preocupé, mi cuñado también me preocupé y me tocó decir, bueno, en nombre de Jesús, Señor, cuídame a mis hijos. Y segundo, decir, bueno, mi hija ha ido hiking anteriormente, Dios quiera que se dé de cuenta rápido que el color que está siguiendo es otra ruta, hermana Cintia. Sí, amén, que yo me acuerdo que yo y los demás que estaban conmigo, Ezequiel y Raúl, que estábamos bajando, I think before, antes que papi y tirando. Y estaba caminando y yo como que, oh my God, que esto como sentía muy largo. Y yo como que ya no podía caminar. Nosotros tres, porque estaba como demasiado frío, paramos y estábamos como, like we hid behind a rock. Se escondieron detrás de una roca. So that the wind would stop hitting us. Para que el viento no les siguiera pegando. Y yo vi que yo creo que estamos siguiendo creo que fue como un ribbon rojo y we're supposed to follow the yellow. Sí, estábamos supuestos a seguir el color. Estábamos siguiendo el color rojo y era el amarillo que estábamos supuestos a estar siguiendo. Y yo como que vamos a que ya yo vi ese como palo, que I was like como que todo esto vi like it all looks similar, like familiar. Sí. Y después yo, forget it. Y mejor que seguimos la amarillo. And then we started going down. Y que ya como que, porque es como like the weather temperature changes, it starts to get warmer the more you go down. Yeah. Comenzó a cambiar la temperatura. Yeah, so then I was like, okay, I think now we're actually going the right way, because from cold it started getting warmer, and then actually the sun's even coming out. Y imagínense esto, que esto es lo que queremos despedazar en la clase, ¿verdad? La hermana Cynthia pues testificó cuando ellos pues se descarriaron y se dieron de cuenta que, wow, espérate, escogimos la ruta equivocada y de repente se dieron de cuenta de que se trataron de esconderse detrás de una piedra para tratar de proteger el frío, porque hacía un frío fuerte en esa montaña. Imagínense si en esos momentos hubiera llegado un rescate. ¿Qué alivio hubieran sentido ellos en esos momentos? ¿Verdad? Y si hubiera llegado un rescate con un helicóptero, con un abrigo caliente o lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo se hubieran sentido ellos en ese momento? Y eso, el sentir que Dios está tratando de depositar en nosotros los creyentes, de los descarriados, de las almas que se han desviado por un momento o por un caso u otro. ¿Y cómo se sentirán ellos? Me encanta porque dice la clase que estamos leyendo, dice cuando nos apartamos de la verdad, dice no aplicamos la verdad a nuestras vidas y no obedecemos la verdad. Esto conduce a lapsos morales y fracasos en conducta, y nadie es inmune a este peligro, o sea, todos nosotros. Y eso es un punto que, bueno, le estoy haciendo énfasis porque ahí caemos todos. Sí. Después dice, no es necesario que retrocedamos, pero siempre existe el peligro. O sea, ¿por qué? Porque tenemos tres grandes enemigos que desean nuestra alma. Y eso lo vamos a despedazar en la próxima pantalla. 3 puntos, ¿verdad?, que son esenciales. Voy a comenzar yo con el primero, después le paso el segundo al hermano Juan y el tercero, bueno, no sé si el hermano Antonio creo que está presente, ¿verdad? Y hermana Karen y hermana Consuelo, creo que la vi por ahí, Cristín, que está calladita, ella fue una también de los que escaló la montaña, pero ella no se descarrió, ella se quedó con su papá. Ella se quedó con su papá y como su papá no se perdió, pues salió bien. Los que son más aventureros, los que tienen más prisa y desespero, pues se fueron adelante. Y bueno, eso es un tema para otro día, pero ahí yo le pondría el título, quédate cerca de tu papá. Amén. Para que las cosas te salgan bien, quédate con papá. Y algo, hermano, que está pasando hoy en día en esta actualidad, acerca del párrafo que estábamos hablando anteriormente, que es como el hijo pródigo, que en realidad lo dicen a nuestros padres, pues dame mi herencia,
porque yo quiero tener experiencias, quiero vivir mi vida. Entonces, en la actualidad eso se está viendo y todos podemos ver todo lo que pasó el hijo pródigo. Y llegó un momento, hermano, que quizás se encontraba que él vio en realidadmente, pues, soy inmune a cualquier peligro. Amén. Entonces, y es ahí cuando fue depositado ese pensamiento, hermano, en la condición que él estaba, y nuevamente regresó al Padre. Y lamentablemente, cuando regresamos al Padre, a veces muchos padres pues no lo vuelven a aceptar. Pero en esta situación sí, dice que el Padre, hermano, hizo fiesta, puso un anillo en su dedo, y él contento, hermano, porque su hijo había vuelto en sí. Eso es una historia tremenda, hermano. Esa historia siempre me ministra en varios aspectos. Una de ellas es, el hijo pródigo llegó un momento que creo que todos nosotros hemos llegado, donde los consejos de papi y mami pues no tienen valor, donde nos sentimos que lo sabemos todo, donde nos sentimos que papi y mami pues lamentablemente pues son de la vieja guardia, que son ancianos, que bueno, y nosotros estamos ansiosos para experimentar la vida, para entrar en detalles, etcétera, etcétera, y nos descarriamos. Y un punto que me llama la atención y el tema de la clase es restauración para el descarriado. Si usted se encuentra en estos momentos y un punto que estaba mi hija, la hermana Cintia, que dijo que cuando ellos estaban bajando la montaña, parece que un instinto le estaba dejando saber como que espérate, este no es el camino. Yo no me recuerdo viendo esto y mientras más soplaba el frío, más se preocupaban de que estaban bajando por el camino incorrecto. Y todo el que se descarga, llega momentos en su vida, como dijo el hermano Juan ahorita, como que Dios le está mandándole señales, oye, está mal, este no es el camino, este no te conduce hacia la vida, o sea, te está como que un instinto, no saber que está mal. Y yo te aconsejo, si tú estás en este momento sintiendo esos instintos, ese es Dios que te está tratando de restaurar, ese es Dios que te está tratando de volver al camino correcto. Y lo triste de esto es que mientras más ignoramos ese instinto, o para ser más claro, como lo expresó el hermano Juan, la voz de Dios, cuando más lo ignoramos ya se vuelve un hábito. Y una parte que me ministra grande del hijo pródigo es que cuando el hijo pródigo vio su ambiente, vio su atmósfera, hermano Juan, dice que entonces él reconoció en esos momentos y dijo, wow, ¿qué yo hago aquí deseando comer la garroba? Yo estaba tan bien, tan tranquilo. Y gracias a Dios que el orgullo no lo impidió. Gracias a Dios que el complejo no lo impidió, que la rebeldía. O sea, él dijo y comenzó en su mente a practicar. Iré a la casa de mi padre. Le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Tenme como uno de tus jornaleros. O sea, él reconoció. Y qué bonita expresión lo que contó el hermano Juan cuando se unen. Qué bonita expresión cuando se unen, de que de repente vemos que como que Dios, esa armonía, yo me puedo imaginar como que Dios crea una armonía preciosa. Y eso es lo que Dios quiere. O sea, Dios no está aquí para castigarnos a nosotros. Dios no está aquí para simplemente para señalar de que te descarrías. No. A él lo que le interesa es el punto de encuentro que tú vas a tener con Dios. Y eso es esencial. Voy a leer 3 grandes enemigos que tenemos nosotros, por lo cual a veces nos descarriamos. Dice, el primero es, el mundo exterior. Este es nuestro primer enemigo, el mundo exterior. Gálatas 1:4, si me está viendo también las redes sociales, pues lo puede visitar. Dice Gálatas 1:4, dice, se describe al mundo como el presente siglo malo. Dice, nos exhorta a no amar al mundo. Si leemos Gálatas 1:4, una de las cosas que nos está exhortando el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas es el peligro que es cuando nos enamoramos de las cosas físicas en este mundo. Cuando comenzamos a sentirnos como este es nuestro hogar. Entonces dice en Santiago 4, del 4 al 5, dice, tiene algo que decir al respecto, que dice, de más se volvió mundano. Dice, busque
Segunda de Timoteos 4:10. Voy a leer rápidamente Santiago de 4 al 5, que es una escritura que me llama la atención. Dame un minuto en lo que la saco aquí. Que dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho moral en nosotros nos anhela celosamente, pero dice, él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y el 8 dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Está hablando directamente al descarriado, a nosotros cuando nos desviamos de la voluntad de Dios. Y comienza diciendo, pensáis que las escrituras dicen, vano, el espíritu que mora en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Y eso, hermano, eso habla grandemente en sin número de ocasiones. Y el versículo 8 que especifica, si nosotros tomamos la iniciativa de tratar de dar un pasito hacia Dios, Dios da 10 pasos hacia ti. Si usted busca acercarte a Dios, Dios te acerca a ti. O sea, busca aunque sea un poquitito de acercarte a la presencia de Dios y te vas a dar de cuenta que Dios se va a acercar a ti. Entonces, segunda de Timoteos 4:10, déjame buscarlo rápidamente, porque son escrituras que cuando las leí me encantaron. Segunda de Timoteos 4:10. Si usted está en su casa, pues le invito a que la busque también. 4:10. Dice, por lo demás me ha desamparado. Dice, porque Demas es un nombre, porque Demas me ha desamparado. Dice, amando este mundo, dice, y se ha ido a Tesalónica, Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo que hubieron ciertos miembros de la fe que lo habían desamparado, porque se habían enamorado, y dice ahí claramente, las cosas de este mundo. Y uno de los impedimentos que nosotros, nadie se levanta un día y dice, me voy a apartar hoy. Ningún cristiano hace eso, hermanos. O una persona que haya tenido una relación con Dios. Siempre es que se enamoran sin darse de cuenta, inconscientemente, de las cosas de este mundo. Y cuando se enamoran de las cosas de este mundo, comienzan a tomar decisiones, porque esa atracción puede más que la atracción a las cosas de Dios. Y tomamos decisiones que cuando nos damos de cuenta, como lo testificó la hermana Cintia anteriormente, cuando nos damos de cuenta, entonces espérate, este no es el camino correcto. O sea, no estoy en el lugar adecuado. O sea, espérate, yo estoy apartado. Y eso es el punto que respecto a la parte número 1, el primer enemigo, el mundo exterior. Y ahí tenemos que tener un gran cuidado. Por eso dice en Santiago, cuando leí versículo 4 a 4, donde dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces lo demás viene por añadidura, y es lo esencial. Hermana, miren, iba a decir algo. Rubén, yo me recuerdo que el hermano, nuestro pastor que ya partió con el Señor, ¿verdad? Nuestro primer pastor, yo me recuerdo que él nos decía a nosotros que el peligro es que una vez nosotros no nos damos cuenta cuando nos estamos alejando poco a poco los caminos del Señor. Y él nos comparaba como una pecera, decía él. Y nos comparaba a nosotros un pescado dentro de una pecera, que dice que poco a poco, gotita a gotita, venía el enemigo y sacaba un poquito de agua, y sacaba un poquito de agua, y otro poquito de agua. Y dice que el pescado sigue como si nada. Como si nada está pasando. Sigue nadando porque es poquito a poquito, decía él. Hasta que la pecera, dice él, ya ha disminuido tanto el agua, entonces el pescado se da cuenta que ya es demasiado tarde y se muere. Y él nos decía a nosotros, lo necesario que era nosotros congregarnos todo el tiempo, porque él decía, cuando usted viene a la casa de Dios, usted es restaurado, usted, decía él,
siente la presencia de Dios, Dios le habla y decía, eso es como un aceite, ¿verdad? Para un motor, para que usted siga hacia adelante, nos decía él a nosotros, ¿verdad? Usted se pone un vestido blanco y es imposible, si usted pasa todo el día con ese vestido blanco, que de una forma u otra no se ensucie o no se contamine. Y las vestiduras blancas que Dios nos ha dado a nosotros, es imposible en este mundo tan contaminado que no lo ensuciemos. Por eso es que constantemente tenemos que estar limpiándolos. Vamos a pasar a la segunda parte. Hermano Juan, si me puede leer el punto número 2. El punto número 2 dice, la carne interior, la vieja naturaleza adánica está dentro de todos nosotros, y a menudo este anciano quiere expresión. ¿Es posible la victoria? Si lo es, pero estamos en constante peligro de caer y fallar. 1 Corintios 9, 26 y 27. Piensa en Sansón en el regazo de Dalila, Jueces 16, 4 al 20, y David con Betsabé, busque 2 de Samuel 11, del 1 al 5. Eso es un punto importante, hermano Juan, porque hace un contraste. Comenzamos con el mundo exterior, enemigo de nosotros, y después dice, y el segundo enemigo es la carne interior. Y el contraste que me llama la atención en estos dos puntos es que esos dos puntos se aman. No sé si me están entendiendo. O sea, si algo le atrae a la carne es las cosas del mundo. Sí, amén. Es una atracción que constantemente están. Es como usted nunca ha tenido una pareja joven que están enamorados y usted quizás como adulto padre sabe que no se convienen. Ha intentado separarlos. ¿Verdad que es casi imposible? Porque hay una atracción como un imán que se atraen. Si tú le dices, no te quiero que veas a Pedro más. Y mañana, ¿qué está haciendo? O un par de minutos está en el teléfono con Pedro, planificando cómo se van a encontrar a la escondida, porque es una atracción. Y entonces estos dos puntos, estos dos enemigos grandes que tenemos nosotros, se atraen el uno al otro. Y cuando hablan particularmente de la carne, hermano Juan, dice a menudo este anciano, refiriéndose a la carne, dice, quiere expresión. Hey, yo existo. No me están escuchando. Yo tengo deseos también. Yo tengo pasiones. Y el ejemplo que nos trae, que es tremendo, es Sansón y David. O sea, David, que es describido como tenía el corazón según el corazón de Dios. Era un siervo de Dios. Sansón, que desde su nacimiento había sido ungido para ser nazareno. O sea, desde su nacimiento Dios tenía un propósito específico en su vida. Y en ambas ocasiones se dieron y se descarriaron por estos dos enemigos que estamos mencionando aquí. El mundo exterior y la carne. Por la atracción de estos dos enemigos. Y ellos no pudieron resistirlas. Y cayeron. Y bueno, ustedes conocen la historia. Tuvieron que pagar un precio bastante alto. Sansón perdió su vista. Estuvo preso. Estuvo esclavizado. Vivió una vida completamente, diría yo, miserable comparado a lo que Dios había planificado para su vida cuando él se descarrió. Y David, lo mismo, hermano. David fue corrido de su palacio, fue corrido de su trono, su hogar, su círculo familiar se descompuso completamente en esos momentos. Hubo guerra personal y esto es un punto esencial, hermanos. A veces no nos damos de cuenta que las decisiones que nosotros tomamos, que nos desvían de la voluntad de Dios, nuestro círculo familiar es afectado grandemente. Y eso lo aprendemos con David, con todos los ejemplos bíblicos. Porque el hogar de David completamente eso fue un desastre. Las cosas que estaban surgiendo en su hogar. Y era castigo, era la herencia, lamentablemente, que David le había dado a sus hijos inconscientemente. Porque ustedes conocen la historia de Absalón, conocen la historia de la hermana de Absalón, creo que se llama Toatiba, si no me equivoco. O sea, todas
los pecados que surgieron en la familia de Samson y cómo, de David, y cómo aún David tuvo que irse huyendo del palacio. Todo esto surgió por un pecado. Amén. Amén. Hermano. Diga, hermano. Hermano, podemos entender que la carne siempre está atraída por las cosas mundanas, porque es hecha de la tierra, ¿verdad? Pero que la palabra nos dice bien claro, el alma que pecare ciertamente morirá. Si inclinamos nuestra alma a los deseos carnales, entonces ahí es donde peligramos, ¿verdad? Porque la palabra nos asegura bien claro que hay muerte, pero si nosotros, ¿verdad?, resistimos, entonces podemos poder tener la victoria contra toda esa chanza carnal y todo deseo maligno, ¿verdad? Porque eso es una cosa que Dios nos ha dado, ese libre albedrío, pero también nos dio la palabra para que nosotros seamos guiados por ella y no seamos descarriados. Amén. Amén, amén. No sé si el hermano Francisco logró buscarme el significado de la palabra descarriado. Claro que sí. Dígamelo. Pero se siguió adelante. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, quien es la agencia que regula nuestro idioma, tiene 4 definiciones de la palabra descarriar. Significa, número 1, apartar a alguien del carril, echarlo fuera de él. Número 2, apartar del rebaño cierto número de reses. Número 3, dicho de una persona, separarse, apartarse o perderse de las demás con quienes iba en compañía o de las que la cuidaban y amparaban. Y 4, apartarse de lo justo y razonable. Wow, eso es impresionante. Ahora recuérdense lo que significa restauración. Amén. Lo podemos buscar. Si descarriarse significa apartarse del camino, apartarse de lo justo, alejarse, etcétera, etcétera. Cuando yo hablo de restauración, como mi padre era mecánico por años, y a veces compraban carro para restaurarlo y venderlo, y a mí me encantan los programas que dan a veces los documentales de restauración de vehículos antiguos. En mi mente, cuando yo hablo de restauración, yo veo un vehículo antiguo parqueado en una yarda, abandonado, con miedo de pudrición, con miedo de lodo, el metal pudriéndose por dentro, el motor trancado, y una persona apasionada que ame vehículos, que ame el vehículo de ese año, que tenga alguna conexión personal, saca de su tiempo, invierte de su dinero, o sea, le cuesta un precio, para sacarlo del abandono donde se encuentra ese vehículo, o sea, traerlo de ahí y comenzar poco a poco el proceso de restauración. El único que hace eso es una persona apasionada, una persona que tenga una conexión. Y esa es la forma que Jesucristo nos ve a nosotros. Cuando Él ve una alma que se encuentra abandonada, que se encuentra ¿cómo se dice? Descuidada, que se encuentra que el mundo le ha dado golpes, le ha dado cicatrices, le ha dado heridas y su vida está completamente destrozada. Jesucristo lo que está viendo es su relación con ese individuo, porque Él nunca se olvida esa alma. Yo me recuerdo cuando cantaba alabanzas en la iglesia. Yo me recuerdo cuando se gozaba en mi presencia. Yo me recuerdo lo bonito que se veía cuando estaba vestido con ropas de honor, de gloria, de honra, y mira dónde se encuentra abandonado. Y me puedo imaginar cuántas personas como este ejemplo que le traigo ahora se sienten de esa forma abandonados, se sienten que su vida se ha desarrollado en una forma que ellos no quieren que se desarrolle, que ellos no habían planificado. Están completamente rotos, heridos, quebrados por los golpes, los afanes de esta vida, y desean que alguien venga y sienta pasión y amor y venga a pasar el trabajo, el costo de restaurarlo. Y déjame decirte que ya Jesucristo pagó el costo de tu restauración en la cruz del Calvario. Eso es lo bonito de estas cosas, que ya el precio está pago y ya Él tiene nuestra mirada enfocada en nosotros, y Él se está imaginando, wow, yo me recuerdo cuando Él estaba en mi presencia, yo me recuerdo cuando Él estaba en mi ministerio, cuando Él
estaba en mi presencia. Y en su mente, y esto es lo bonito de esto, que el que está restaurando no está viendo el carro en su estado presente, está viendo el carro en su estado futuro. O sea, lo que yo puedo hacer con ese carro. Y cuando Jesucristo nos ve a nosotros, Él no está viendo tu condición presente. Él está viendo tu destino, tu propósito, lo que Él puede hacer en tu vida. Sabemos que tanto Sansón y David, Dios los restauró a ambos. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Y hermano Rubén, algo que yo he podido notar aquí que dice de que tanto el mundo exterior como la carne exterior se están haciendo una pregunta. Y en muchas ocasiones, en general, el ser humano se la pregunta y ¿es posible la victoria? Entonces Dios está diciendo, sí es posible la victoria, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, pero dice, si lo es, ahí viene la respuesta a veces general, a veces del mundo, dice, pero estamos en constante peligro de caer y fallar. Entonces la respuesta que se me vino a mi mente, hablando un ejemplo, hermano, por decirlo así, como ser humano, es la historia de José. Porque se añade a los ejemplos que estamos hablando de Sansón y de David. Cuando José estaba, ¿verdad? Cuando aquel egipcio lo tenía en su casa y la esposa de él pues se le presentó a José y él pues en vez de caer en pecado lo que hizo pues salir corriendo. Entonces eso quiere decir la respuesta de que cuando uno tiene una relación con Dios, hermano, Dios en realidad está depositado en nuestros corazones. Amen. Y sentimos ese temor de Dios. No, eso es un punto esencial, porque esa pregunta que dice el hermano Juan, ¿verdad? Que dice, ¿es posible esta victoria? Yo te garantizo, hermano, yo conozco muchas almas, también como pastor, pues constantemente estoy en comunicación con personas que se han descarriado y mantengo una amistad con ellos y sé que ellos quieren regresar, sé que el deseo de volverse a unir al rebaño nunca se ha apartado, alejado de ellos. Siempre me llaman, no, pastor, yo este domingo voy a ir a la iglesia. Y pastor, pero la pregunta que dice el hermano Juan está en su mente, ¿será posible esto? ¿Podré yo una vez más regresar a los tiempos de antes? Y yo sé que el enemigo te pinta una carrera completamente diferente y te llena la mente de negatividad, que es imposible y que no vas a poder, que ya tú has pecado mucho, que te has alejado mucho, a los golpes de la vida, los afanes, la situación presente. Pero si pudiéramos cerrar esas puertas de esa fuente de información negativa y creer que Jesucristo está diciendo sí se puede, sí se puede. Y regreso a Santiago cuando dice solamente acércate un poco a Dios y dice que Él se acercará a ustedes. Él, si tú haces un pequeño esfuerzo, no como dice 2 Corintios 11:14, no como el que está tirando golpes al aire. O no, enfócate en tu meta, que es Jesucristo. Hay una escritura que dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, olvídate de la negatividad, del problema, lo difícil. Si tienes vicios, si tienes malas costumbres, si tienes carácter, no importa lo que te esté impidiendo que tú regreses. Enfócate en Jesucristo solamente, el amor que Él siente para ti, y tú vas a ver que Él poco a poco, el proceso de restauración se va desarrollando. Amén. Se va desarrollando. No sé quién quiere leer el número 3. El punto número 3. Si no, hermana Alicia, me lo puede leer. Amén, hermano. Dice, el diablo alrededor viene como un león rugiente, primera de Pedro 5:8, como un ángel de luz en segunda de Corintios 11:14, nos acusa, Apocalipsis 12:10, está a la espera de nuestra ruina, Lucas 22:31 al 32, y piense en Peter a este respecto. En Pedro. En Pedro. Háblate inglés, hermana. Pedro. ¿Qué dice Peter? Ajá. Cuando yo oí Peter, yo dije, ¿qué está diciendo la hermana Alicia? Déjame ver. Y ese Pedro. Y es que como yo domino el idioma inglés, pues la clase mía, cuando la preparo, lo pongo en inglés y se me olvida. Hermano, ahí está el tercer enemigo. El primero comenzamos con el mundo exterior.
Después comenzamos con esta carne, lo interior. Y después ahora, obviamente, el diablo, el enemigo de nuestras almas. Y lo dejé en tercer lugar, porque aunque no lo crean, el que nos hace más daño, el que nos causa más problemas, no es el diablo. Sí, amén. No es el enemigo. Una vez escuché un chiste que dijeron que el diablo andaba por no sé por dónde, por Ponce, y de repente alguien que estaba en Cagua dijo, no, el diablo me mandó a hacerlo. Y el diablo decía, pero ven acá, yo no estaba ni ahí. Eso, a mí no me echen la culpa, yo no tengo nada que ver con eso. Porque todo, el diablo, the devil made me do it, the devil made me do it, the devil made me do it. O sea, le echamos la culpa, pero honestamente nuestros deseos carnales, nuestras pasiones internas juegan un papel grande en nuestras decisiones impulsivas que nos alejan de la voluntad de Dios. La atracción al mundo exterior juega un papel importante. El enemigo sí tiene su estrategia, y el enemigo lo que hace es que alimenta los puntos 1 y 2 que leímos anteriormente. Mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 5, 8, dice que él anda como león rugiente buscando a quien puedo devorar. Cuando usa este ejemplo, si usted ha tenido el privilegio de ver los canales de Discovery Channel que hablan de cuando los leones están buscando una presa, te das de cuenta que ellos buscan la presa fácil. Al debilucho, al que se está alejando de la manada, el que se encuentra en el centro de la manada corriendo con los demás, no corre ningún peligro. Son los que se están quedando atrás, son los que se están alejando, son los que no se están alimentando bien. Y eso es importante, porque creo que todos los pastores están constantemente tratando de motivar a los miembros de la iglesia que se involucren, que se activen, que participen, que traigan enseñanzas, que traigan mensajes, porque eso lo mantiene en la manada, lo mantiene involucrado, lo mantienen, ¿cómo se dice? Alejado del peligro del león rugiente. Y después dice en 2 de Corintios 11, 14, una de las estrategias del enemigo nos acusa. Las acusaciones. O sea, él ve después que tú cometes una falla, y ahí comienzan las acusaciones para hacerte sentir mal, para hacerte sentir como un hipócrita, hacerte sentir que no vale la pena yo regresar. Ya yo ofendí al pastor, ofendí a la iglesia, me avergüenzo de regresar. Esas son las acusaciones que el enemigo está haciendo, y él se está ahora utilizando nuestra carne, nuestras emociones, para usarlo en contra de nosotros. Amén. Y después dice también en Apocalipsis 12:10, dice, está a la espera de nuestra ruina. O sea, ahí te pinta un papel donde él está observando cuando el hermanito va a fallar. Porque él sabe que como humanos que somos, siempre fracasamos. Sí, amén. Siempre cometemos errores. Siempre nos desviamos. Siempre tomamos decisiones impulsivas. Ay, qué disparate yo dije, Señor. Y ahí viene presa fácil. Y él entra rápido y comienza. Ahora sí que viene la ruina. Ahora se está cayendo. Ahora le meto mano. Y se aprovecha. Pero él se está aprovechando, como dije anteriormente, de nuestros deseos interiores de la carne y el mundo exterior. Y después dice en Lucas 22:31, dice, y lo manda, piensa en Pedro. Y en este respecto, creo que el hermano Francisco iba a decir algo. Sí, yo tenía algo que voy a decir, y me agrada la manera en el número que usted puso al diablo. ¿Sabe por qué? Porque tendemos a culparlo a él de nuestras propias acciones. Debemos recordar, número uno, que Dios nos creó seres libre albedrío, con la capacidad de elegir a nuestra propia voluntad. Lo segundo es lo que dice en la Epístola Universal de Santiago, Santiago 1, versículo 14, que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. ¿Dónde está la concupiscencia? La concupiscencia está aquí, es tu mente. O sea, aquí, esto lo puedes controlar tú. Claro, eres seducido también por la carne, por el mundo exterior y hasta por el mismo diablo, pero tú eres quien permite esto.
porque tú tienes control de esta mente. Amén. Eso es un punto. Bueno, vamos a pasar a la próxima página, que creo que vamos a terminar hasta ahí porque ya el tiempo se nos ha ido y tenemos una reunión luego. Dice, él anhela que regresen a la comunión plena. Dice, el Señor todavía ama a su pueblo. Cuando fracasas, caes y se aparta. Dice, todavía son suyos y él anhela que regresen a una comunión plena. Dice, él ha prometido nunca dejarnos ir. Juan 10, del 28 al 29. Lo pedí, si quiere, hermano Francisco, me lo puede buscar. Dice, nuestros pecados, dice, lo entristecen. Pero incluso, dice, esto no lo hace desechar. Dice, no podemos salvarnos hoy y perdernos mañana. Dice, Dios no ama nuestros pecados y fracasos, pero todavía nos ama. Dice, y es por eso que llevó a Pablo y Santiago a incluir estas exhortaciones en sus cartas. Los dos versículos que comenzamos en el principio. El énfasis que hizo Pablo y Santiago en la restauración de los descarriados. O sea, él no ama el pecado. Él no ama nuestros errores. Y lo mejor que puedo pensar en esto como padre de 4 hijos, y usted si tiene hijos sabe lo que estoy hablando. Nuestros hijos cometen errores que a veces nos molestan, nos enojan, no los seguimos, no se los aceptamos. Los corregimos y mientras quizás más adultos, más graves son los errores que cometen, y uno se molesta con ellos, pero en ningún momento uno deja de amarlo. Amén. En ningún momento mengua mi amor hacia ellos. Yo me he sentado con mis hijos y cuando a veces me he visto que le he tenido que meter presión por decisiones erróneas que ellos han cometido, me he sentado a hablar con ellos para dejarles saber, sabe que todavía busco una forma, una estrategia para dejarles saber, todavía eres mi hijo, todavía eres mi hija, todavía te amo, y eso nunca va a cambiar. Pase lo que pase, eso nunca va a cambiar. Tú siempre vas a ser mi hijo. Yo tengo seres queridos míos que están viviendo en estos momentos bien difíciles de su vida por decisiones erróneas que ellos han cometido, y con dolor en el alma. Lo digo con dolor en el alma, cada vez que hablo con ellos parece que tengo un puñal en mi corazón, pero nunca he dejado de amarlo. Y no son hijos míos directos, pero son seres queridos que han estado en mi vida toda mi vida. Y cuando hablo con ellos, le hablo con el amor que siento hacia ellos. Pero no significa que estoy aprobando la conducta, el estilo de vida o las acciones que ellos han tomado. Y eso es lo que está tratando de articular en estos momentos, que todavía Jesucristo ama grandemente aquellos que por un momento o dado han fracasado espiritualmente, han caído, se han apartado. Todavía hay un anhelo de parte de Dios. Interesantemente, también internamente dentro de ellos hay un espíritu que está gimiendo la adopción. Y hermano, podemos entender, no hace mucho tuvimos una clase de la corrección, y entonces en uno de los versículos de que tenemos que tratar a aquellos, ¿verdad?, como si fueran familiares nuestros, ¿verdad? Con ese amor, con ese cariño, para que ellos se puedan sentir cómodos. Y esa es una de las maneras que podemos afinirnos, ¿verdad?, con estas almas que están hambrientas, que están necesitadas, que se han descarriado, para traerlas nuevamente a redil. Amén. Amén. Bueno, creo que nos quedan como 9 minutos. Pero hermana Miriam, si me puede leer la próxima parte. Amén. ¿Cuál es que sigue? Oh. Me perdí, hermano. Discúlpame. Esta, ¿verdad? Dice, cuando un creyente se aparta, es nuestra responsabilidad cuidarlo y buscar su recuperación. Vamos a ir lentamente para despedazarlo. Dice, cuando un creyente se aparta, dice, es nuestra responsabilidad. ¿A quién se está refiriendo en estos momentos? La iglesia. La iglesia, a nosotros. Está hablando a mí, está hablando a hermano Juan, hermana Alicia, hermana Miriam, todos los que me están escuchando al alcance de mi voz. Si tú todavía te encuentras bien con Dios, es tu responsabilidad.
no es la responsabilidad solamente exclusivamente del pastor. Es Amén. tu responsabilidad. Dice, cuidarlo y buscar su recuperación. Cuidarlo significa, ya nosotros leímos anteriormente, hermano Juan, que cuando una alma se descarría, el enemigo viene rápidamente para acusarlo. Como león hurriente ya buscando presa fácil, hacerle más daño. Nosotros estamos buscando la forma de protegerlo, de Amén. cuidarlo, de cuidar su testimonio, de cuidar que el enemigo no... En inglés se llama algo que se llama damage control. Yo trajo una clase de esto anteriormente que se llama control de los daños. Y me recuerdo una vez yo estaba de gerente de una compañía y uno de mis empleados cogió un forklift, una de esas máquinas que se guían, que levanta las cargas, y la levantó muy alto y comenzó a guiar porque no estaba poniendo atención y partió una tubería y de los sprinkler heads, y era un almacén de cosas de arte que valían de millones de dólares, pinturas, ropas, fornitura, etcétera, etcétera. Y hermano, el chorro de agua que comenzó a caer, a inundar ese almacén, hermano, te digo, todos nos ensopamos en menos de segundos. Y lo triste de eso es, ¿cuál es la primera reacción? No voy a comenzar a regañar al que rompió el tubo. No voy a comenzar, mira, pero ¿qué tú haces? Y el chorro de agua mojándonos. No tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos, cuando una persona falla, nos enfocamos en el individuo y el acto que cometió? O sea, no es el control de daño. Mi primera reacción era, está bien, gloria a Dios, está bien, no le pasó nada, vamos a correr. Tenemos que parar el agua. Porque cada segundo que pasa está haciendo más daño. O sea, es para proteger. Se cometió un error. ¿Sabes qué? Deja eso en las manos de Dios y el pastor. Vamos a restaurarlo, vamos a reedificar, vamos a buscar la forma. Por eso dice cuidarlo, protegerlo. Dice, y buscar su recuperación. ¿Qué podemos hacer para hacer que el hermanito y la hermanita se sienta mejor? No estamos ocultando, pasándole paños tibios, que no. Se sabe que cometió un error. Yo nunca puedo decirle, no, hermano, me disculpa, pero usted falló. Pero mi enfoque no es en el error que cometiste. Mi enfoque es qué podemos hacer ahora para seguir hacia adelante. Y eso es lo que está hablando. Sigue, hermana mía. Amén. Dice, esta es la carga del mensaje de Santiago. Está escribiendo sobre el cristiano que se preocupa por su hermano. Cuando un hermano en Cristo se aparta, no debemos abandonarlo, criticarlo, hablar de él, acusarlo, condenarlo, excluirlo. Debemos ir tras él y buscar restaurarlo. Y en Gálatas 6, 1 al 2, leemos sobre algunas de las calificaciones requeridas si queremos tener éxito en esto. Amén. Eso es precioso, hermano. Diga. Una de las cosas, hermano Rubén, que me viene a la memoria es que Dios, ¿verdad?, siempre nos comparó como una ovejita, ¿verdad? Porque sabemos que las ovejitas son inofensas, ¿verdad? Nunca nos comparó con un lobo, gracias a Dios por eso, amén. Y vemos que al que pone Dios es al pastor para que cuide de la oveja, ¿verdad? Podemos ver que una de las escrituras que dice, unge mi cabeza con aceite. Cuando yo estaba hablando de esta escritura, me salió un mensaje de que en los tiempos de antes dice que a las ovejitas se les echaba aceite, pero era porque dice que había unas moscas gigantescas que venían donde ellos, echaban huevos y después los huevos se convertían en esos gusanos. Le echaban huevo en los oídos. En los oídos, ajá. Sí. Y eso les molestaba a ellas y tanto era el desespero que ellas venían y se daban contra las rocas. Y se mataban ellas mismas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que el pastor, Dios dándole la sabiduría a Dios, fue, vamos a echarle, le derramaban aceite a la ovejita. Para las cabezas, para que eso para que la mosca no le hiciera daño. No, como se dice, no se le pararan, sino que se le resbalaba, ¿verdad? Amén. Y me vino mucha memoria de cómo Dios nos cuida a nosotros y Dios ha puesto pastores en nuestras vidas, líderes en nuestras iglesias,
para que ellos nos cuiden y nos protejan a nosotros, ¿verdad? De todos aquellos que nos quiere destruir, amén. 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 Eso es importante porque el ejemplo que trae la hermana Miriam, ¿verdad? Del aceite que se depositaba sobre las ovejas, el pastor, era para proteger que las mosquitas o los mosquitos no se metan en los oídos y que siembren huevos que obviamente le van a hacer daño. Entonces, el aceite sabemos que simboliza la unción de Dios. Y la unción de Dios, hermano, cuando usted está viviendo bajo la unción de Dios, la unción de Dios no permite que el enemigo siembre musarañas en tu mente que te van a hacer Daño. entrar en una categoría de autodestrucción. Porque es lo que hace la oveja cuando comienza a darse el golpe en la cabeza porque hay algo dentro que le está haciendo daño. La unción de Dios hace la diferencia. Isaías dice que el yugo se pudrirá por causa de la unción. O sea, esa ilustración que trae la hermana Miriam es preciosa porque hace énfasis en lo importante que es la unción de Dios. Quiero leer rápidamente que me quedan 2 minutos. Dice: la recuperación de un descarriado debe empezar con amor, humildad y por alguien que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Habrá alguien lleno del Espíritu Santo aquí? Amén. Dice, presentamos la enseñanza de Pablo en Gálatas 6 del 1 al 2. Dice, vea cómo se desarrolla estos versículos. Número 1, dice, debemos estar especialmente calificados para realizar este trabajo. Pablo dice, ustedes, dice, que son espirituales. Está hablando a los que se encuentran en la presencia de Dios. Dice, compare Gálatas 5:25 y Efesios 5:18, que no tengo tiempo de buscarlo en este momento, pero dice, un cristiano mundano, dice, y no rendido, Que se dedique. que se dedique, disculpe, a ese trabajo será torpe y descuidado y lo hará más daño que bien. Eso es un punto esencial. O sea, si usted no está bien espiritualmente, usted no tiene por qué estar visitando una alma que se está descarriando. Usted va a hacer más daño. Porque cuando la persona te diga, no, es que yo no fui más para la iglesia porque el pastor, pues mira, me senté en la silla y se me pegó un chicle y eso es responsabilidad del pastor. Una persona que no está bien espiritualmente va a decir, verdad, es que ese pastor es un descuidado. O sea, no está ayudando, está haciendo más daño. O si no dice, no, es que la hermanita, la presidenta de dama me cae mal porque ella solamente piensa en su familia. ¿Verdad, Yo lo he visto también. La hermanita siempre está pensando en lo suyo. ¿Verdad? O sea, en vez de ayudar, y por eso dice, una de las cualificaciones es ustedes que son espirituales. Un cristiano mundano, I know that's a paradox, pero no voy a entrar ahí. Un cristiano mundano no puede, no ayuda. O sea, enfócate en tu vida espiritual. Por eso aconsejé, cuando dije anteriormente, que cuando un miembro siente un sentir de visitar, llamar o ayudar a una persona, primero debe de hablar con su pastor. Porque el pastor lo primero que va a analizar, si tú tienes la capacidad o el estado espiritual para poder enfrentarte a los espíritus que están molestando al hermanito. Después dice el número 2, dice, debemos de estar determinados. La palabra determinación se explica solo. Fíjase en las palabras que dice Devuélvale. ¿Cómo? Devuélvale. Dice, y como dice Santiago 5, 19 al 20, dice, tráelo de vuelta. Dice, no debemos ignorar al descarriado. Nuestra reacción debe ser cómo lo puedo ayudar. Por eso es que usa la frase devuélvale o tráelo de vuelta. O sea, está diciendo en qué forma yo puedo como que atraer al hermano y hablarlo para acá. Y ahí viene la determinación. Porque una alma descarriada, es difícil que la primera visita que tú hagas, las primeras palabras que le den, no se va a arrepentir automáticamente. Eso necesita persistencia. Eso necesita una persona determinada en que sabes que yo me lo voy a ganar para el Señor. Yo voy a seguir luchando hasta que lo vea en un altar delante de la presencia de Dios. El tercero dice, debemos de ser humildes. Dice, nota la palabra suavemente. Dice, y de nada sirve ir al descarriado con una actitud de más santo que tú.
Y eso es importante, porque en tu presentación a veces de que tú eres más espiritual, de que mira cómo yo vivo, mira cómo yo acto, mira cómo Dios me bendice, mira cómo yo camino, mira cómo, o sea, eso es lo que la persona se va a sentir, no, pero este se cree más santo que yo. O sea, y eso es, dice, de nada sirve ir al descarriado con una actitud de más santo que tú. Dice, cuando Jesús restauró a Pedro, dice, fue con una mirada tierna. Ustedes conocen la historia. Cuando Pedro había negado a Jesús, no, yo no lo conozco. Y después maldijo y se descarrió. Solamente una mirada tierna. Comenzó el proceso de restauración en la vida de Pedro. Dice, con una palabra amorosa, Mateo 16:7, que son escrituras que la pueden buscar. Dice, y con una pregunta amable. O sea, usemos el ejemplo de Jesucristo. Las estrategias que él usó, una mirada tierna, una palabra amorosa y una pregunta amable. Después dice, debemos de recordar, 1 Corintios 10:12, dice, observar las palabras que dice, tenga cuidado de no caerse. Dice, nuestras actitudes deben de ser, hermanos, siento mucho que esto haya sucedido. Podría haberme pasado a mí. O sea, me estoy, ¿cómo se dice? Entrelacionando con ellos. No estoy dejando saber que eso usted es un exemplo, que usted, eso te pasó a ti porque eres el patito feo de la familia. No. Esto nos puede pasar a todos. Porque nadie es más santo que nadie. O sea, todos podemos cometer el error. Y eso es importante, esa actitud. Que la adoptemos. Porque a veces, hermanos, y yo lo entiendo, hermanos. Especialmente cuando estamos bregando con una persona que tiene una actitud repugnante o rebeldía en cuanto a las cosas de Dios, se nos hace fácil que la carne interior, ay, me está molestando sus palabras, sus acciones, y como que uno quiere responderle y regañarlo. No, hermano, refrénate. Si lo quieres restaurar para Dios, tiene que controlar tus emociones. No puede permitir que el enemigo te enfoque en la acción que está cometiendo el descarriado y que desenfoque de que este es el proceso de la recuperación. Por eso muchos padres se les hacen difícil ganarse a sus hijos para el Señor después que se apartan. Y es porque se les hace difícil refrenar el deseo de corregir, de regañarlo. Mira, si yo te cojo haciendo eso, la pescosa que te voy a meter, te vas a recordar de mí por el resto de tu vida. Por lo menos es una frase muy boricua. O sea, como padre, ese es el sentir que por años ha estado viviendo dentro de nosotros, y es correcto como padre, pero como hijo de Dios, como hermano en Cristo, tratando de restaurar a un hermano en Cristo, ya las cosas cambian. Y tenemos que usar una estrategia diferente. Dice, antes de entrar en este ministerio de recuperación, debemos de leer Mateo 7, del 1 al 5, y 1 Corintios 13, del 1 al 13, que son capítulos preciosos. Les exhorto a todos que apunten esas dos escrituras, Mateo 7, del 1 al 5, y el capítulo del amor, 1 Corintios 13, del 1 al 13. Dice, realmente debemos compartir la necesidad de nuestros hermanos. Dice, esto es lo que significa Gálatas 6:2. Creo que el tiempo, pues lamentablemente se me ha acabado. No quiero tomar más tiempo. Quiero darles las gracias, bueno, a todos los que están apoyando de una forma u otra. Si nos está viendo por YouTube, te invito a que suscribe. Si está viendo por Facebook, dele like, comparta este video, que quizás es para bendición, para una vida que tú conoces. Todos conocemos almas descarriadas, hermanos. En tu vida hay personas que son descarriadas, y muchas amistades que tenemos quizás ni sabemos que son descarriados. Yo te pido y te exhorto que le pida a Dios que deposite en tu corazón, en tu mente, ¿cómo se dice? Un deseo de recuperación, un anhelo para ganar almas para Dios y dirigirlo una vez más. Porque una de las escrituras que leímos que me impactó grandemente es cuando nos está diciendo, ¿sabes qué? Cuando comenzamos la clase en Génesis, no, disculpe, en Santiago, una de las escrituras que comenzamos, que me ministra, que dice, si alguno de entre vosotros se haya extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice, sabe que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte una alma y recuperará multitudes de pecados. ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué bendición!
qué exhortación, como Dios está diciendo, sabes que no hay experiencia más bonita que uno restaurar una alma que se ha descarriado. Y sabes que eso Dios lo ve en alta estima. Y ojalá y que podamos no solamente despertar dentro de todos nosotros ese deseo de ganar almas para Cristo, restaurar almas que se han descarriado. Y si usted es una alma que se ha descarriado, que se ha desviado, sabes que para ti hay restauración. Para ti hay oportunidad. Hay una escritura que te invito a que la busque en Job capítulo 14, donde Job describe que si el árbol fuere cortado y sus raíces se hubieran secado en la tierra, dice, aún queda esperanza al percibir agua. Dice que va a retornar una vez más y va a florecer. Usted puede ser ese árbol cortado, esas raíces secas. ¿Sabes que lo que usted está escuchando en este día es la presencia de Dios? Está percibiendo la presencia de Dios. Bueno, amigos y hermanos, Dios bendiga. Gracias a los que se conectaron a través de las redes sociales. Tremenda bendición todo lo que pues comparten de una forma u otra, todo lo que se involucran en la clase. Gracias en especial al hermano Juan, la hermana Lisa, que vino con su familia desde Brooklyn y se quedaron anoche a dormir acá con nosotros y para estar con nosotros compartiendo esta clase. Y bueno, ha sido de bendición. Sé que también ellos están transmitiendo a través de sus redes sociales. Amén. Dios bendiga a todas sus amistades, amén, sus redes sociales que se están conectados en este momento. Esperamos que pues estas palabras, esta pequeña reflexión haya sido de bendición para sus vidas. Y les extendemos una invitación. Si se encuentra en el área del 3598 Nostrand Avenue, hoy a las 5:45 comenzamos un servicio evangelístico. Le invitamos a que venga a compartir con la presencia de Dios. Te garantizo que Dios te va a bendecir grandemente. Y si no puedes salir, si no te encuentras cerca de nosotros, sé que tenemos personas que están conectados desde Santo Domingo, de diferentes partes del mundo, pues se puede conectar. Vamos a estar transmitiendo a través del Facebook y después también a través de YouTube. También se puede conectar en la página Rubén Andino, creo que es _56. Pero estamos ahí y bueno, estamos para bendecirle. Aquí los hermanos me encomendaron algo. Anoche me estuvieron llamando ciertas personas y pidiéndome que por favor pusiéramos en oración una prima mía, se llama Aileen, en Puerto Rico. No estoy hablando de mi prima Aileen que vive aquí en Brooklyn. Estoy siendo bien específico. No quiero poner a nadie que me esté viendo en que se vaya a preocupar inconscientemente o innecesariamente. Pero sí tengo otro familiar mío que se llama Aileen, que está en Puerto Rico y lamentablemente pues su estado de salud se ha puesto peor. Está en coma, le dio un infarto mientras estaba luchando con su salud ya en el hospital y está en coma. La familia está bien preocupada y me pidieron que si pudiéramos hacer una oración especial. Ellos iban a estar conectados viendo esta oración y bueno, quiero decirle a Tito, te amamos mucho, estamos orando grandemente, sé que Dios va a bendecir tu vida y más que todo pues estamos orando que Dios le dé fortaleza a sus hijos, que Dios le dé fuerza a la familia en estos momentos difíciles. Hay una escritura que siempre me viene en mente y dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. O sea, aunque usted no lo siente, déjame decirte que Dios está con ustedes en estos momentos. Sé que los hospitales de Puerto Rico pues no permiten que los seres queridos pues entren y puedan compartir con sus seres queridos cuando están compadeciendo, que es lo más que anhelamos. Pero déjame decirte que aunque usted no esté en ese cuarto, Jesucristo está en ese cuarto. Y bueno, vamos a hacer una oración de restauración física para la salud de Aileen en estos momentos. Y confiamos, hermanos, que la Biblia dice que si alguno está enfermo, que llamemos a los ancianos y que los unjamos con aceite. Bueno, vamos a orar en nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder y para Dios no hay distancia. Oremos. Padre, en tu nombre, Jesús de Nazaret, Señor, primeramente te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, por el poder que tú has depositado sobre la iglesia, Padre amado, Señor. Traemos delante tu altar en este momento, siguiendo los mandatos de tu palabra, Padre amado, la enfermedad, la salud física de nuestra querida Aileen, Padre Santo, Señor, andar en Puerto Rico, hospitalizada, Señor. Te pedimos que todo azote de enfermedad, Señor, lo atamos en este momento, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que tú despierte conciencia, Padre Santo, en esa vida, en esa alma, que cuando los médicos dicen que no se puede, Señor, confiamos
confiamos que tú eres el médico eterno, Padre amado. Te pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú restaures, que le des oportunidad por tu misericordia, por amor a tu nombre, Señor, a esa vida, que aleje, Señor, toda enfermedad que esté estorbando ese cuerpo, que pueda una vez más despertar conciencia y saber, Señor Jesucristo, que es a través de tu amor y a través de tu misericordia que ella ha podido una vez más despertar conciencia. Te pido que le des fortaleza y fuerza a la familia que está atravesando este momento difícil, Padre amado, que le des tranquilidad y paz, Padre amado, para tu gloria y para tu honra. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Dios te bendiga grandemente. A la familia, bueno, estamos orando con ustedes. Físicamente no estamos allá, pero sí en el espíritu y en mente. Quiero que sepan que están en nuestros corazones y estamos meditando en ustedes. Bueno, Dios bendiga a todos. Los amo muchos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito una vez más, el próximo domingo a las 11 estaremos transmitiendo el Escuela Dominical.